Hola, muy buenas a todos y a todas. Hoy en día, la historiografía contemporánea se tiene que enfrentar a un gran obstáculo y que a la vez supone un gran misterio. Estoy hablando del tema de las desapariciones, voces y visiones. A menudo en España cada vez es mayor encontrar personas que desaparecen, personas que sufren voces que le leen el futuro, en ocasiones les ayudan y en ocasiones es al contrario, y ciertas visiones que tenemos que están estrechamente relacionadas con los sueños, en donde no debemos olvidar tratar otra vez de nuevo ese tema de las dimensiones. Por lo tanto, este tema, que a muchos os podrá parecer un poco ficticio, es todo lo contrario. Es un tema totalmente real, totalmente cotidiano y que está en la vida de numerosas personas que nos rodean. Por si alguien es muy escéptico a la hora de tratar estos temas, pues necesito antes de empezar el vídeo decir dos cosas para todas aquellas personas. La primera es que está dentro del tema histórico, forma parte de la historia, porque como ya he venido diciendo en otros vídeos, el misterio es algo inherente en la historia. Además, este tema en concreto pues forma parte de uno de los temas más especializados y más importantes de la ufología contemporánea. En España, a día de hoy, son nada menos que 12.000 personas que han sufrido casos de desapariciones. 5.150 personas que han sufrido tema de voces premonitoras, tanto para buenas como para malas. Y luego en el tema de visiones, pues tenemos rondando los 1.500 personas que han sufrido temas de visiones. El tema de las dimensiones está estrechamente relacionada con las visiones, por lo tanto forma parte de ese tema de visiones. Dentro de las 12.000 personas que han desaparecido en España, vuelvo a repetir, pues 2.273 personas son niños. Es decir, son casos de desapariciones infantiles. Cuando digo infantiles, metemos también desapariciones juveniles. Es decir, estaríamos hablando de casos de desapariciones hasta los 18 años. 12 de estas desapariciones son de alto riesgo. ¿Qué quiere decir que una desaparición es de alto riesgo? Pues una desaparición de alto riesgo quiere decir que ni los mayores especialistas que tenemos, ni esos ufólogos que están día a día estudiando para poder sacar una solución a este gran enigma, pues han encontrado algún tipo de especulación directa con el problema. Es decir, no tenemos ningún tipo de especulación posible a qué sucedió en la vida de estas personas. Pues bueno, vamos a comenzar. Lo dividiré en tres el vídeo. Empezaremos hablando de desapariciones, en donde pues pondré tres claros ejemplos de desapariciones de niños, dos de las cuales no tenemos solución y una que recientemente, nadie menos que hace 10 días, pues ha encontrado la solución al enigma. Luego pues continuaremos hablando con el tema de las voces, en donde pues explicaré a fondo esos dos casos que expliqué, del vagabundo y el caso de la importante soprano, y luego pues explicaré además otro caso de voces que en este caso no van a ser voces sin presencia física, sino que vamos a hablar de una gran voz de un animal, en donde pues explicaré dos casos animales, uno de una gata y otro de un perro, que son salvadores y cómo salvaron la vida de los humanos. Luego acabaré explicando el vídeo sobre las visiones, sobre ese tema de las dimensiones, los sueños y todo ese paradigma conjunto, ¿vale? Pues ahora sí, vamos a comenzar. Empezaremos explicando y hablando sobre el caso de Paco Molina, un joven cordobés de 16 años, que de la noche a la mañana, como ya veremos en el vídeo, desapareció en 2017, hace 3 años. Tenemos que tener en cuenta, antes de empezar, que este caso es uno de los 12 casos, forma parte de los 12 casos de desapariciones por alto riesgo. Es decir, no tenemos especulaciones, no tenemos ningún tipo de especulación sobre qué pudo pasar a este joven Paco Molina, ¿vale?
Pues vamos a introducirnos en el momento clave donde sucede todo, ¿vale? Isidro, que era el padre de Paco Molina, pues sentía por su hijo un vínculo emocional que iba mucho más allá de una simple relación de padre e hijo. Isidro, como bien nos habla, porque este hombre sigue vivo a día de hoy, pues nos cuenta que él con su hijo sabía todo. No había nada que no supiera de su hijo. Y además le consideraba su mejor amigo. Es decir, tenía una relación íntima que iba más allá del vínculo posible entre padre e hijo. Desde que nació, el padre se dedicaba expresamente a poder cuidar a su hijo y enseñarle todo lo que sabía junto con su mujer de la mejor manera posible. Dejaron de fumar también porque consideraron que podría ser un hábito para el pequeño. Por lo tanto, con todo esto quiero decir que los padres desde un primer momento tuvieron una estrechísima relación con su pequeño Paco Molina. Sin embargo, desgraciadamente, y personalmente yo en este caso quiero dar mi pésame, porque para mí esta historia, cuando escuché esta historia personalmente y cuando me pude documentar sobre qué sucedió con el pequeño Molina, sentí una gran conmoción, sentí una gran empatía que iba más allá de una simple documentación. Por lo tanto, yo personalmente quiero darle el pésame a esta familia. Hace 3 años, pues, sucedió esta desgracia con el joven Paco Molina que vamos a explicar sin enrollarnos más. Bueno, antes de empezar, necesito hacer un matiz que es importante. Todas las desapariciones coinciden en una cosa, y es que en el momento que desaparece no hay ningún antecedente directo, es decir, las personas que desaparecen, en este caso los niños igual, pues desaparecen de un momento a otro en un punto rutinario de su vida, en un punto cotidiano. Isidro era el padre que, como ya he dicho, tenía esa relación estrecha, ¿vale? Y la madre igual, para que nos pongamos en contexto. Pues venga, empezamos. El adolescente este Paco Molina, tenía 16 años. Bajó con sus amigos a los Jardines de los Patos, ¿vale? Que se encuentra, por si alguien no lo sabe, junto a la estación de tren cordobesa. Como cualquier día, pues este joven había quedado con sus amigos y se dirigía a un amplio parque que se encuentra junto a la estación de tren cordobesa. Estuvieron tomando algo a las 10:30 con sus 4 amigos, ¿vale? Estos 5 amigos, como cualquiera, pues estuvieron tomando algo en el Parque de los Patos junto a la estación cordobesa. Sin embargo, pasó algo que nos describen como una desaparición espontánea. De un segundo a otro, el cuerpo de Paco ya no estaba. Desapareció. Se ha entrevistado a los amigos, a los padres, pero sin embargo nadie sabe qué pudo pasar con el pequeño Paco de 16 años. Hemos entrevistado a los amigos, han entrevistado a los especialistas y los amigos cuentan que Paco tomó como una actitud un poco rara que no era normal con lo que él era de antes. Hacía comentarios que no eran propios de él. Y aparte, uno de los jóvenes, su mejor amigo, Andrés, que era el mejor amigo de Paco Molina, nos da un dato que es muy importante. Y es que nos dice que él sintió como que su mejor amigo le daba una señal de que este joven iba a desaparecer y era como una especie de despedida. Y es que las palabras literales que nos cuentan que le dijo Paco a Andrés son las siguientes: tú siempre has sido mi mejor amigo, tenlo en cuenta. Estas palabras, estas simples palabras, el mejor amigo, ese que tenía un vínculo súper estrecho, las identifica como que es una posible despedida que le hace. Justo a la media hora, cuando se van, desaparece su cuerpo y jamás se ha encontrado rastro de Paco Molina. El padre, además, nos cuenta que se arrepiente bastante porque su hijo le había dejado una pista. Y es que mientras que estaban tomando algo, el padre, porque el padre, como ya he dicho, tenía un vínculo que iba más allá de padre a hijo, sabía todo, le mandó un mensaje y le dijo: oye hijo, ¿dónde estás? A lo que el joven le respondió: voy a dormir fuera, no me esperes, voy a casa de Andrés.
Es extraño, porque a la hora que hemos entrevistado a Andrés, en ningún momento nos comunica Andrés que el joven Paco le haya dicho que se iba a su casa a dormir. Por lo tanto, esto lo hemos interpretado como otra posible despedida que le hace el joven al padre. Con esto queremos llegar al punto de que Paco Molina sabía perfectamente la desaparición. Por eso se considera una desaparición de alto riesgo. ¿Por qué? Porque el joven sabía perfectamente que iba a desaparecer. Por eso se ocupó antes de desaparecer hacer vigente este mensaje tanto a su padre como a su mejor amigo. Es sorprendente cómo qué habrá pasado con este cuerpo, pero sin duda alguna no tenemos una posible solución al enigma. Además, nos cuentan que no hay una posible solución racional, porque en primer lugar se estuvieron barajeando la opción de que el joven hubiese huido y se hubiera escapado de la familia, pero sin embargo esto no ha podido pasar por el mero hecho de que sentía con los padres una relación que iba más allá de padres a hijos. Por lo tanto, esta cuestión se ha descartado por completo. La segunda hipótesis que se ha barajado es un secuestro, pero es que en esa zona es muy poblada en Córdoba, ¿vale? Estamos hablando de la estación central de Córdoba, el Parque de los Patos, que es una zona que cualquiera habría podido ser testigo del posible secuestro. Por lo tanto, estas dos posibles soluciones se han descartado a día de hoy y la verdad es que no sabemos qué ha podido pasar con este cuerpo y por eso está dentro de los 12 desapariciones de alto riesgo infantiles españolas. Continuaremos explicando un caso que a mí realmente me ha conmovido mucho. Incluso podría decir que me ha conmovido más que el anterior. Y es que vamos a hablar del joven David Guerrero, desaparecido el 6 de abril de 1987. Venga, empezamos. Este caso, ocurrido hace nada y menos que hace más de 3 décadas, ocurrió en Huelín, un barrio de Málaga, ¿vale? Ocurrió en Málaga. Realmente la población malagueña se desconcertó bastante con lo sucedido, porque el niño era famoso y era conocido por su gran maestría en la pintura. Era conocido como el niño pintor de Málaga. Pero su futuro prometedor con respecto a la pintura acabó de manera inesperada este famoso 6 de abril de 1987. David salió de su casa para ir en autobús a una galería que se encontraba a bastantes metros de su casa. La estación era una estación muy cercana a su casa que se encontraba a 250 metros de su casa. Nada más se sabe de él. Se sabe que iba a la galería llamada La Mansion, ¿vale? Pero nada más se sabe de este joven. Salió de su casa, como bien nos cuentan sus padres, con un bonobús, no llevaba dinero. Como he dicho, no se sabe más, pero los especialistas, los ufólogos que tenemos hoy en día son verdaderamente majestuales, hacen una labor que es para honrarla, es impresionante, y es que han dado con el paradero de David. Han descubierto cuál es la solución cierta de este caso. Pero antes de decir cuál es la solución a la que han llegado los ufólogos, me gustaría explicarlo más a fondo este caso. El joven sale de su casa, se dirige a la estación y pues desaparece. Entonces el padre, pues asustado, y la madre llaman a la policía, le comentan: oye, perdona, señor agente, mi hijo acaba de desaparecer, por favor, quiero una solución, es urgente. La policía no encuentra, como es evidente, el rastro. Entonces el padre, desesperado, junto con su mujer, se dirigen a la estación para ver si alguien ha podido ser testigo del caso. En donde aparece en escena un personaje que es muy importante a la hora de estudiar este caso. Y es que nos adentramos en que un conductor de autobuses, Jorge Pedrales, nos afirma que sí vio el cuerpo del niño, pero que de repente, de un momento a otro, desapareció. Ese joven nos cuenta que el joven
iba a entrar en su autobús, dirección al norte de Málaga, en donde se encontraba esa galería que decía el joven que iba a ir. Pero sin duda alguna, os quiero hacer el siguiente interrogante. ¿Qué pensáis que ocurrió con el joven David? ¿Pensáis que fue secuestrado? ¿Pensáis que pudo perderse? ¿Pensáis que pudo huir? ¿Pensáis que se pudo suicidar? ¿Qué pensáis? Inevitablemente tenemos la solución, ¿vale? Y ya os digo yo que abrir mucho la mente porque se va a alejar de todo aquello que podéis pensar que le sucedió al joven David. Se ha estudiado todo a fondo del joven y se ha descubierto por fin, y gracias a Dios, y sobre todo para los padres, que fue de su hijo. El joven hizo un último dibujo al que le tituló Gervasio. Y en el dibujo aparecía el rostro de un hombre de Suiza, de unos 70 años, con una barba blanca muy larga y de aspecto fornido, es decir, estaba rellenito y era bajito. Lo dibujó al detalle. Como ya he dicho, este joven pintor era un maestro de la pintura. Entonces, esto nos ha ayudado bastante a la hora de descubrirlo, porque se tiene el retrato de un hombre, físicamente no nos da ninguna pista, de un hombre pues bajito, rellenito, con la barba blanca. En donde arriba pone Gervasio 275 Suiza. Ante esto, pues los ufólogos se pusieron en marcha para poder sacar el paradero de este joven. Y es que presuntamente lo que dibujó el niño justo un día y medio antes de desaparecer se trata del retrato de Gervasio, un hombre que nadie menos ha matado a 150 jóvenes en Suiza. ¿Cómo os quedáis, señores y señoras, que este niño, David, dibujó el retrato de un hombre clavado, porque el retrato es clavado, que se trataba de un delincuente que se había encargado de matar a numerosos niños y niñas en Suiza? En este momento, pues los ufólogos corrieron a buscar a ver quién era ese Gervasio, en donde descubrieron que este terrorista se había mudado a Málaga, nadie menos que al barrio de Huelín, donde vivía David con su familia. Han podido hablar los especialistas con el señor Gervasio, que finalmente fue arrestado, y abrir la mente porque os vais a quedar de piedra. Afirmó haber raptado al joven David. ¿Cómo puede ser normal que ese niño dibujara a la persona que le raptaría día y medio después? ¿Cómo os quedáis, señores? No tiene una solución. Pero es que ahora viene lo bueno. El hombre, imaginaos a un terrorista haciendo una declaración en su contra. Dijo que sí, que le raptó en la parada de autobús. Que fue un rapto violento. Pero sin embargo, ahora viene lo bueno, la parte. Este hombre, Gervasio, el terrorista, dijo a la policía que, por favor, antes de meter en la cárcel, tenía que hacer una declaración que era muy importante y trascendente y que era urgente. Y es que Gervasio, este terrorista, que tenía una maldad eterna, quiso ponerse en contacto con la madre y el padre. Bajo vigilancia se permitió que Gervasio pudiera tener unos momentos de conversación con los padres del joven. Y es que ahora viene lo bueno, porque es que Gervasio afirmó, llorando, que es que el niño no se forzó. Cuando Gervasio, que estaba armado con una navaja, nos cuentan, le obligó a irse con él en ningún momento, el niño, David, en ningún momento se negó, se fue tranquilamente, como si se fuera con sus padres. Entonces, ante esto, Gervasio le dijo al joven:
Literalmente le dijo: ¿estás asustado? Y el niño, atentos por favor, porque el joven David le dijo lo siguiente: no, yo no estoy asustado. Tú no serás quien lleve mi cuerpo a tu estrado. Esto es lo que dice el joven. Ante esto Gervasio le dice: ¿cómo te llamas? A lo que él responde: tengo diferentes nombres, pero esto no es una cuestión primordial en este presunto rapto, que como ya te he dicho, no será de tu gratitud. Este joven sabía qué le iba a pasar en un futuro, y nos dice el señor Gervasio, llorando, vuelvo a repetir, un terrorista llorando ante la madre del que ha raptado, que él declaró en su contra diciendo que sí, que él fue el que le raptó. Dice que desapareció sin tener rastro, que de un momento a otro estaban hablando en la furgoneta del hombre, que si alguien no lo sabe, Gervasio es el hombre que hace 3-4 años se dedicaba con la furgoneta blanca a llevarse a los niños. Pues es este Gervasio. Dijo que de un momento a otro, de un segundo a otro, desapareció el niño. A lo que le apareció una voz: a todos nos llega un final. Tu final será más lejano que el mío, pero sin embargo no será tan grato como el mío. Por favor, hazles comunicar a mis padres que estaré a salvo. Mi alma estará lejos, pero mi presencia siempre la tendrán junto a ellos. Esto, por favor, a mí, cuando lo vi, no solo me conmocionó, sino que me llegó incluso a asustar. ¿Quién era ese niño? ¿De dónde venía ese niño? ¿Tenía poderes? El terrorista ha sido declarado en mayores ocasiones, y ahora mismo Gervasio, ese terrorista, se ha convertido, estudiando en la cárcel, en un importante ufólogo. Está terminando hoy en día la carrera de ufología. Dice que ese niño le hizo abrir la mente y que con todo lo cruel que había sido, se iba a dedicar a la ufología para poder ayudar a todos esos niños que habían desaparecido, y así pues poder agradecer todo lo cruel que había sido matando a todas esas personas. Por lo tanto, Gervasio, a día de hoy, con lo que le pasó, está como ufólogo en la cárcel, en donde se le hacen declaraciones virtuales y declaraciones siempre bajo vigilancia. Seguimos. Vamos al caso de Sara Morales. Sara Morales, vuelvo a repetir. Se trata de una joven desaparecida el 30 de julio de 2006, a la edad de 14 años, en el centro comercial La Ballena. Bueno, esta es otra gran historia que nos va a conmover a todos, y por lo tanto vamos a tratar también, como hemos tratado las otras, con una delicadeza suprema, y sobre todo guardando siempre el honor a esa familia que ha perdido a su joven. Esta joven se fue con una amiga, ¿vale? Al centro comercial La Ballena, que se encuentra a unos 450 metros de su casa. La amiga, con la presunta amiga que se fue al centro comercial, jamás hemos podido hablar. Porque en este caso no solo va a desaparecer la joven Sara Morales, sino que va a desaparecer también su mejor amiga, Andrea Vázquez, ¿vale? Estas jóvenes se dirigieron al centro La Ballena y no sabemos más sobre este caso. Sabemos que se dirigieron al centro La Ballena y que desaparecieron. ¿Pero por qué he destacado este caso? Porque ahora viene lo bueno. Ante esto, pues es evidente que los padres, pues llenos de ira y sobre todo llenos de tristeza por la pérdida de su hijo, pues llamaron a la policía, no encontraron el rastro, y pues ellos personalmente decidieron estudiar la ufología a fondo, ¿eh? Se dedicaron 13 días, vuelvo a repetir, 13 días, justo en el momento de la desaparición de su hija hasta pasados 13 días, a
estudiar día y noche casos de desapariciones para poder encontrar una posible solución a la desaparición de su joven de 14 años. Sin embargo, pues no sacaron ninguna evidencia en vano. Hasta que llamaron por teléfono a la madre. Se trataba de la policía, en donde le comunicó que una dependienta del centro La Ballena, donde había desaparecido su hija, pues tenía una carta que hablaba sobre su joven hija Sara Morales. Os la voy a leer, jóvenes. Por favor, prestad mucha atención, porque esta carta ha pasado a la historia de la ufología. Esta carta es impresionante. Dice literalmente lo siguiente. Resulta bastante difícil de entender, pero os la voy a leer literalmente lo que pone. Hola a todos. 2249. Comunicamos que la jovencita Sara Morales está lejos de vos, pero está a ella a salvo con su nueva familia adoptiva. 2229. Se ha analizado esta carta y es que abrid la mente porque no vais a poder sacarme una razón a esto. Es que el número que aparece, 2229, se trataba del número de desaparecidos que había hasta el momento en España. Es decir, justo en ese momento había 2229 niños desaparecidos en España. Por lo tanto, este número resultaría muy extraño que se tratara de una casualidad, ya que concuerda exactamente con el número de desaparecidos en España hasta el momento. No tenemos una solución, no puedo hacer una especulación porque sería errónea. Es que no sé lo que pasó, no sé lo que pudo pasar. Lo único es que sé que esta carta, como bien nos apuntan los ufólogos contemporáneos, se trata una carta muy parecida y muy similar a la carta que tenemos y los manuscritos que tenemos, que hemos considerado que se tratan de manuscritos no humanos. Esa mezcla, como ya he dicho en otros vídeos, de números y letras, pero sobre todo esas faltas de expresión y de redacción. Hola a todos, o jovencisca, ¿vale? Pues bueno, este caso también es otro de los casos conmovedores y, como vuelvo a decir, yo los quiero tratar con una gran delicadeza y sería de mi parte erróneo hacer especulaciones falsas. Una vez tratado este tema de las 3 desapariciones infantiles, de 3 de las 2249 desapariciones, pues, me gustaría decir, por favor, entrar en el tema de las voces, que es otro de los grandes temas que a mí me sorprenden bastante. En otros vídeos expliqué el caso de las voces de la cantante de ópera, famosa soprano, que oficialmente ya ha hecho la noticia, por lo tanto yo ya puedo y estoy autorizado de decir su nombre. Se trata de la famosa cantante de ópera Montserrat, ¿vale? Esa famosa soprano que todos conoceréis, de nacionalidad española. El caso del vagabundo, que también lo expliqué ya, que se trataban de casos, uno presencia no física, que sería el de la ópera, en donde Montserrat va de gira, vuelve y una voz le dice que se vaya y coincide con el atentado que hubo en 2015. Y luego el caso del vagabundo, ¿vale? Que sería este caso del atentado, de uno de los famosos atentados de ETA que hubo en uno de los barrios más importantes de Madrid, cerca a la calle Serrano. Y pues hoy me gustaría explicar otros 2 casos más, ¿vale? Que sería el caso de Res, que es un joven perro australiano, y el caso de el gato salvador Susa, ¿vale? ¿Por qué voy a explicar estos 2 casos? Porque muchas veces se cree que este tema de las voces solo pertenecen a animales, pero sin embargo es erróneo. Los gatos, los perros y otra mucha serie de animales también en muchas ocasiones presentan una inteligencia que va mucho más allá de la razón humana y que, como ya veremos en estos casos, nos salvan, son nuestros ángeles salvadores. Pues bueno, espero, antes de empezar, que el caso de la cantante de ópera y el del vagabundo lo entendáis, y pues cualquier cosa me podéis comentar o me podéis
decir cualquier cosa al respecto, ¿vale? Pero vamos sin más al caso de Res. En Australia, una mujer que sufría de problemas físicos, además había estado en la cárcel, pues presuntamente estaba en un río con sus 2 hijos, en donde pues les estaba estrangulando y les estaba intentando matar ahogados bajo el río, en donde presuntamente un ángel salvador aparece, un Rottweiler, un gigante Rottweiler llamado Res, que corrió hacia la mujer. No paraba de morderla y de evitar que se ahogase a sus 2 hijos. Desgraciadamente, al pequeño de 5 años no pudo salvar, porque como podéis ver, los perros solo tienen una boca, no tienen 2 manos como los humanos. Pero sin embargo, este grandioso perro consiguió salvar al hijo mayor de 8 años. Ante esto, pues el caso fue juzgado por un juez, en donde pues como es muy propio de nosotros los humanos, pues le culparon al perro y la mujer contó que es que el perro les intentó ahogar y que quitó y que a ella la pegó, la mordió y que intentó ahogar a los niños. Sin embargo, los forenses, al estudiar el caso, han podido ver como que el niño ahogado, como el niño salvado, no tiene ninguna mordedura de perro. Sin embargo, sí presentan rasgos de estrangulamiento. Este perro, porque ahora muchos pueden decir, bueno, es que los perros, igual que los animales, sienten un vínculo por los humanos que les protegemos, que nos tienen que proteger cuando lo necesitamos. Ya, muy bien, pero es que este perro no conocía de nada a los niños, no les conocía en la vida, y corrió a por ellos a salvarles. Es impresionante cómo nos cuenta el dueño de Res, que tiró fuerte de la correa hasta soltarse y corrió hasta el corrió hasta el fondo del pequeño valle al lago, en donde le perdió de vista. Y pues ahora entiende el dueño perfectamente lo que sucedió, y es que este joven se enteró del problema y decidió salvarlo. Es sin duda alguna el caso de animales que en ocasiones son más que animales. Nos presentan una razón que va más allá de lo humano. Ahora explicaré el caso del Salvador. Bueno, antes de empezar, que se me olvidaba, y es que en el caso de Res en un primer momento fue juzgado a pena de muerte porque se creía que él había sido el que había mordido y intentado matar a los niños, porque el niño mayor al que salvó presentaba mordeduras. Sin embargo, se sabe que esas mordeduras son de evitar que la madre la ahogase. Ahora explicaré el caso del Salvador gato abandonado Siusa. Se trata de un caso de un gato abandonado, pero que sin embargo era cuidado por el vecindario y que era muy querido. En donde pues este gato era famoso por la familia de mujeres y hombres que estaban en el vecindario y pues le querían bastante a Siusa. Una noche, el 25 de noviembre de 2014, pues vieron como este gato aullaba y maullaba más de lo normal durante toda la noche. Todos los vecindarios que conocían a Siusa y que generalmente dormía en las cajas cercanas a sus casas, pues eran conscientes de que le sucedía algo a este gato y que no coincidía con lo que siempre había pasado. Y es que el joven gato moribundo Siusa se encontró a un niño, a un pequeño bebé, y le estuvo acorrejando y protegiendo para que no se muriera de frío durante toda la noche. La policía por la mañana, cuando le vio, pues cogieron al niño y vieron cómo ese niño estaba intacto
y se mantenía con vida. Por lo tanto, el gato moribundo Sirsa le había salvado durante toda la noche de morir de frío. Es sin duda como un gato, un animal que muchos de nosotros lo concibe como animales sin sentimientos, animales muy alejados de la razón humana, como se dedicó a salvar al pequeño bebé que había sido abandonado. Es sorprendente, estas historias animales que en muchas ocasiones nos sorprenden y nos conmueven a todos. Veremos ahora el caso de las dimensiones y el caso de los sueños. Antes de esto, pues quiero explicar una frase que a nivel ufológico contemporáneo es muy importante y que en muchas ocasiones se desconoce, y es que hace nada y menos que 2 años y medio pues se descubrió un hecho que, como ya explicaré más adelante, es totalmente fundamental. Un hecho que no solo le interesa a una persona que quiera aprender ufología, sino a una persona que nos interesa a todos. Es un hecho que nos interesa y nos conmueve a todos los humanos. Y es que el alma tiene vinculación heterogénea y dispar con cada una de las dimensiones existentes. Es decir, explico esta frase por si alguien no lo entiende. Antaño, hasta hace 2 años y medio, vuelvo a repetir, se pensaba que el alma humana tenía vinculación con cada una de las dimensiones de forma homogénea. Es decir, lo que te esté sucediendo en esta dimensión te afecta de la misma manera en otro tipo de dimensión. Sin embargo, a día de hoy se sabe que esto no es real. Y que por lo tanto, cuando sucede algo al alma, que afecta al alma en una dimensión, no tiene por qué afectar a otras dimensiones. Me explico. Con este hecho, con esta importante declaración, pues los ufólogos descubrieron que cuando se muere el alma, pues el alma no muere, sino que lo único que está haciendo es morir en nuestra dimensión. Pero esto no quiere decir que se pueda reproducir y vuelva a nacer ese alma en otro tipo de dimensiones. Es decir, en resumidas cuentas, que cuando muere el cuerpo, no muere el alma. ¿Vale? Muchas veces nos pensamos y damos vueltas durante todo el día a un sueño que soñamos y que hemos tenido mientras que dormíamos pacíficamente. Soñamos con nuestra pareja, con el amor, con la familia, con el trabajo y hasta con la muerte. Podemos soñar con cualquier cosa, y si a veces el sueño parece tan real, es porque nuestro inconsciente intenta decirnos algo. A todos vosotros, a todos aquellos que estéis viendo este vídeo, estoy seguro de que alguna vez, alguna noche, habréis soñado un sueño muy bueno, un sueño perfecto para vosotros, y que pensáis 100% que es real y que lo estáis viviendo. De la misma manera que habréis soñado alguna vez una terrible pesadilla que os creáis que está pasando en la vida real. Esto quiere decir porque en estos momentos, en esos instantes, que son microsegundos, aunque os parezca que os habéis tirado soñando 10 horas, ese sueño, ese recuerdo, aparece en microsegundos. El inconsciente os quiere decir algo. Ahora bien, muchos de vosotros os podéis preguntar, bueno, vale, pero es que ¿por qué me lo quiere decir el inconsciente cuando duermo y cuando estoy en la vida real sin dormir no me lo dice? Pues bien, voy a responder a esta pregunta. El inconsciente nos intenta decir algo mientras que dormimos porque es el estado en el que el alma se encuentra más relajada y pacífica. ¿Vale? Entonces es el momento en el que el inconsciente procesa toda aquella información que no ha podido procesar durante el transcurso del día. Hay en ocasiones que nos despertamos y no recordamos el sueño. ¿A qué se debe? Pues bien, esto se debe porque probablemente ese microsegundo lo hayáis tenido a comienzos del sueño. Entonces hayáis perdido el recuerdo
al procesar información de otras preocupaciones y cosas que os tengan preocupados, ¿vale? O bien también puede pasar porque en ese momento no hayáis podido descansar la mente como se necesita. Entonces os habéis levantado y no sois capaces de recordar lo que habéis soñado. A mí muchas veces me pasa también. Ahora bien, con lo que os quiero decir, por lo tanto, todos los sueños, por muy cutres, por muy locos, por muy dispares que os parezcan, tienen un significado, ya que el inconsciente quiere transmitir a nuestro cerebro algo que no ha podido procesar y que no le ha quedado claro. Entre estos tipos de sueños se encuentran unos sueños que se conocen como los sueños premonitorios, que se trata de un conjunto de sueños que nos comunican algo que va a pasar en el futuro. Es decir, soñamos algo que luego ocurre en nuestra vida real, ¿vale? A todos nos ha pasado, me incluyo yo también, cosas que hemos soñado y que luego suceden y decimos, joder, esto lo hemos vivido, lo he vivido yo, estoy seguro 100% de que esto lo he vivido. Eso se trata y se debe del efecto rebote. Lo sueñas, lo procesas, al levantar no te acuerdas de nada y luego cuando sucede eso, el inconsciente procesa la información que te había comunicado y es como que nos parece que eso lo hemos vivido. Muchos de vosotros habréis soñado con que sois perseguidos por animales. A mí a veces también me ha pasado que he soñado que soy perseguido por un toro. Esto se debe a que vuestro estado es un estado de bastante angustia, un estado de preocupación constante, un estado de no libertad. Ahora con este tema del COVID-19, muchos de vosotros habréis podido soñar con que sois perseguidos, con que sois secuestrados, con que sois muertos, con que habéis muerto, con que habéis perdido a familiares cercanos. Todo esto se debe a un estado de constante preocupación, a un estado de angustia y sobre todo a un estado de no libertad. La ausencia de libertad hace que el inconsciente te quiera comunicar ese estado de preocupación. Muchos de vosotros también habréis soñado otro tipo de sueños que se tratan de un amor placentero que hayáis tenido, o bien con vuestra pareja, con vuestro amante, con cualquier persona. Vuestro primer amor, cualquier persona. Esto se debe a que tu mente está desarrollando un estado de alarma sobre algo que tú todavía sigues teniendo un vínculo emocional. Es decir, me explico. Es un vínculo emocional que te está comunicando el inconsciente que todavía no se ha cerrado. ¿Vale? Es decir, que tú todavía sigues sintiendo algo por aquella situación que tanto te gustó. ¿Vale? Por esa situación amorosa que te enamoró. Ahora bien, hay en ocasiones que podemos soñar con que nos gusta, nos enamora o que hemos tenido un romance con personas que no es reales. Un famoso. Un personaje histórico que nos encante. Esto se debe porque aquí juega un papel importante el tema de las dimensiones. Como ya he dicho antes, el tema de las dimensiones, tema sueños, tema voces premonitorias, van en un conjunto homogéneo. Y es que ese sueño, el inconsciente te quiere comunicar algo que está percibiendo, que tu alma ha mantenido un vínculo emocional en otra dimensión con ese personaje. Por eso, por ejemplo, hay muchas personas que sueñan con que han tenido algo con un famoso y que en ese momento sienten como que se están besando y están enamoradas de él y que están como si hubiera pasado en la vida real. Esto quiere decir que ese vínculo emocional seguramente lo hayáis tenido en otro tipo de dimensión y en otra esfera temporal, espacio-temporal, ¿vale? Hay otro tipo de sueños también, en donde, si podéis recordar, y sois capaces de recordar ciertos sueños que hayáis tenido, aparecen como imágenes confusas,
como que se va de una imagen a otra, aparece otro, y luego se aparece de repente algún personaje que conocéis, vuestros hijos, vuestros padres. Esto se debe a que el inconsciente le está costando, le está dificultando poder entender y poder ser capaz de interpretar lo que tenéis en la mente. ¿Vale? Generalmente cuando soñamos esto, pues quiere decir que no tenemos todavía procesado esa información. Luego también tenemos otro tipo de sueños en donde pues soñamos con personas que ya no están entre nosotros. Soñamos con personas pues que no tenemos entre nosotros, no podemos, o bien han fallecido, o bien han desaparecido de nuestra vida, una relación con un amigo que todavía se haya roto, o etc. Eso se debe principalmente a que están manteniendo en esos instantes un vínculo emocional con esa persona en otro tipo de dimensión. Me explico. Estás manteniendo lo que se llama un introfaz, es decir, una relación que va más allá del espacio y el tiempo. Tú estás manteniendo un recuerdo bidimensional con esa persona, en donde ese recuerdo se ha estudiado y no solo lo tiene la persona que lo está soñando, sino también lo tiene la persona que ha fallecido. Es decir, me explico. Yo ahora mismo puedo recordar ciertos recuerdos que haya tenido, por ejemplo, con un posible personaje de mi vida, por ejemplo, mi abuelo que haya fallecido, ¿vale? Entonces yo sueño y estoy soñando y estoy procesando la información y estoy recordando cómo de pequeño, a los 8 años, estaba con mi abuelo y cómo le daba millones de besos. Pues en ese momento, ese recuerdo no solo lo estoy teniendo yo, sino que se trata de un proceso de introfaz. Es decir, un proceso bidimensional en donde mi abuelo, que ya no se encuentra entre nosotros, pero que su alma sigue viva, está teniendo el mismo recuerdo de mí. ¿Ven? Ahora bien, hay otro tipo de sueños que son más complejos y son más difíciles de entender. ¿Vale? Hay ciertos sueños que vosotros os habréis podido imaginar, por ejemplo, a muchos de nosotros pues nos preocupa perder a ciertos familiares, ¿no? Que siguen vivos, y pues soñamos que ese familiar ha muerto, muere, y nosotros mientras que soñamos podemos ver nuestra desgracia y nuestro proceso de total derrumbamiento ante la muerte de este familiar querido. ¿Qué quiere decir este sueño? ¿Quiere decir que se vaya a morir ese familiar? ¿Quiere decir que le alargue la vida, como muchas veces se dice? No, es erróneo las dos cosas. Si alguien sueña, que es muy común, este sueño es muy común, incluso a mí, yo también sueño muchas veces con esto. Si alguien sueña con que está perdiendo a un familiar o a un ser querido, ni le va a alargar la vida ni se va a morir. Simplemente lo que nos quiere decir el inconsciente en ese momento es nuestro estado actual en el que el cuerpo soportaría la muerte de ese personaje. Es decir, nos está reproduciendo qué pasaría de nosotros si muriese ese personaje. Nos está describiendo qué sentiríamos nosotros si ese personaje muriese ahora mismo. ¿Qué es nuestro vínculo emocional realmente con ese personaje? Eso es lo que nos quiere decir este tipo de sueños, ¿vale? Por lo tanto, no os preocupéis, es un sueño común. Es un sueño común, entonces muchos de vosotros que podréis decir, es que yo sueño mucho con que se muere mi madre, por ejemplo. Pues no os preocupéis porque ni se va a morir por ese sueño, ni le vais a alargar la vida, ni nada. Simplemente os está comunicando el inconsciente
qué es para vosotros vuestra madre, cuál es la importancia emocional que sentís por vuestra madre y qué sentiríais si muriese vuestra madre en ese momento. Luego, me gustaría también de comentar un tipo de sueños que también es muy frecuente entre todos nosotros, y es que soñamos con nuestros miedos. Por ejemplo, a mí me da mucho miedo un atroz quedarme encerrado en sitios cerrados. Es decir, quedarme encerrado, por ejemplo, en un ascensor. Y yo muchas noches sueño como me quedo encerrado en un ascensor. ¿Qué quiere decir este sueño? Este sueño nos está comunicando el inconsciente qué significa para nosotros el miedo, nuestro determinado miedo. Es decir, ¿qué pasa de nosotros si somos sometidos a nuestros mayores miedos? ¿Vale? Y es muy importante porque en muchas ocasiones el inconsciente nos dice en qué modo estamos nosotros de soportar nuestros miedos. Es decir, nos dice cuánto seríamos nosotros capaces de soportar nuestros miedos. ¿Qué pasaría de nosotros? Por lo tanto, este tipo de sueños en muchas ocasiones resulta bastante buenos de tenerlos, porque aunque se pase bastante mal en esos microsegundos, que a nosotros se nos hacen como si fueran horas, que estamos soñando, pues resulta bastante eficaz porque podemos ser capaces de recopilar esa información y de saber cómo estamos ante nuestro miedo. ¿Qué va a pasar si somos sometidos a nuestros miedos? ¿Vale? Vale. Ahora, antes de acabar, me gustaría pues profundizar en el caso de la cantante de ópera, de la famosa soprano Montserrat, y en el caso del vagabundo. La historia está explicada, no la voy a volver a explicar, pero sin embargo vamos a adentrarnos en ciertos datos que a mí me llamaron mucho la atención a la hora de analizarlos y creo que pueden ser útiles para todos de vosotros. En el caso del vagabundo, del hombre que, si podéis recordar, le salvó del atentado, ¿vale? Pues para mí hay una... Bueno, para mí y con los especialistas y con las pruebas que tenemos, pues hay una prueba de que ese vagabundo volvió a aparecer una semana después. Porque es que no solo es una declaración, sino que son 4 declaraciones las que nos afirman que después de este famosísimo atentado y de esta historia vigente de este hombre, que no voy a decir el nombre porque todavía no se ha hecho oficial, pues han oído como una cierta voz, está vigente, pero sin embargo es una voz un tanto rara, una voz que no comunica nada, una voz que está ahí, pero que tampoco les dice nada. Porque atentos, porque voy a leer la frase literal en la que concuerdan todos que oyen. Incluido el camarero del bar que le sirvió el café al vagabundo y al hombre. Concuerdan con que es una voz que le dice. Una voz que sin duda alguna, a mí personalmente, me ha conmovido. Se trata de un vocablo latín que significa muramos fieles, ¿vale? Fidelis mortis, ¿vale? Que ahí supuestamente me ha llamado mucho la atención porque es uno de mis tatuajes. Yo tengo tatuado las palabras Fidelis mortis, ¿eh? Entonces, cuando lo oí y me documenté, me pareció bastante curioso que justo la voz que les apareciese es este vocablo latín, Fidelis mortis, muramos fieles, ¿vale? Entonces, por lo tanto, muchos especialistas, muchos ufólogos han llegado a la conclusión de que posiblemente la voz y el espíritu del vagabundo sigan rondando por ahí. Pero sin embargo, como ya dije en el vídeo, la presencia humana, el cuerpo de ese hombre ya no ha vuelto a aparecer nunca, ¿eh? Y sobre el caso de Montserrat, sobre ese aeropuerto, esa gira que tuvo esta cantante soprano española, pues me gustaría decir, y es que Montserrat, al analizar el caso, pues afirmó como que la voz no tenía un mismo tono la primera vez que la oyó y la tercera vez, ¿eh? Si no os acordáis, podéis ver el vídeo como esa voz se va repitiendo incluso hasta 3 veces, ¿eh? La primera vez, como ya dije en el vídeo, es una voz bastante grande, donde le dijo,
bueno, no le llamó por su nombre, ¿vale? Le dijo, vete, no estés aquí. Le chilló con un tono bastante despectivo. Pero sin embargo, la última vez nos dice Montserrat como que, ya conté también en el vídeo, como que le conocía de toda la vida. Le dijo, vete, vete, Montserrat, no estés aquí. Y ahí sí que menciona el nombre. Entonces, pues bueno, son dos datos que a mí personalmente creo que son importantes y que me ha gustado comentarlos, y por eso antes de acabar los he mencionado. Espero que os haya gustado a todos este vídeo, ¿vale? Haré más vídeos sobre este tema misterioso que forma parte de nuestra historia y de nuestro día a día, ¿vale? Muchos saludos y un fuerte abrazo a todos.